No sé cómo empezar esto sin que suene a telenovela barata, pero imagínate esto. Estás en un hotel con tu marido, en un balneario de lujo en La Rioja, celebrando tu 10º aniversario de boda. Todo parece perfecto. El vino es bueno, la cena ha sido deliciosa, y cuando subís a la habitación, él dice que va a bajar un momento a recepción porque la tarjeta de la puerta está fallando. Tú te quedas arriba, en bata, copa en mano, pensando que por fin habéis salido de la rutina, que quizás las cosas puedan mejorar entre vosotros. Y entonces, media hora después, abres la ventana del balcón para ver si ya vuelve, y lo ves abajo, en la terraza exterior del restaurante. Con otra mujer. Y no es una cena de trabajo, ni una conversación informal. Es una cita. Ella se ríe, se toca el pelo, le acaricia la muñeca. Él se inclina hacia ella como si el mundo se hubiera apagado a su alrededor. Y tú estás en bata, descalza, congelada en la barandilla de un hotel de 4 estrellas mientras tu mundo se derrumba sin hacer ruido. Así empieza esto. Yo me llamo Nuria. Tengo 35 años, soy enfermera en el Hospital La Fe de Valencia, y llevo casada con Jaime desde los 25. 10 años, que se dicen rápido, pero se sienten como 3 vidas distintas. Nos conocimos cuando yo hacía prácticas, él era médico residente, y durante los primeros años no me preguntes por qué, funcionaba. Teníamos chispa, nos reíamos, hacíamos planes, viajábamos. Tuvimos una hija, Lucía, que ahora tiene 6 años. Una niña buenísima, dulce, que no tiene ni idea de lo que pasa entre sus padres. El caso es que últimamente, como muchas parejas, entramos en una dinámica rara. No mala, pero sí, hueca. Dormíamos juntos, sí, pero no nos tocábamos. Cenábamos juntos, pero no hablábamos. Criábamos a nuestra hija como un equipo de trabajo, sin gestos, sin miradas. Y aún así, yo seguía ahí, aguantando, convencida de que esto le pasa a todo el mundo, que es cuestión de tiempo, que la chispa volverá. Por eso planeé ese fin de semana en el hotel. Lo pagué yo, lo organicé yo, lo reservé todo como una sorpresa. Jaime puso cara de bueno, vale cuando se lo conté, pero accedió. El viaje en coche fue silencioso, pero yo no perdía la esperanza. Pensé que tal vez solo necesitábamos alejarnos del ruido, del trabajo, de la rutina. Que aún había algo que rescatar. Y mírame. 10 de la noche, copa de vino blanco en la mano, y mi marido abajo, sonriendo como un adolescente a una mujer que no soy yo. No hice una escena. No bajé corriendo, no grité, no lancé la copa por el balcón como una loca. No. Me senté en la cama, dejé el vino en la mesita, y respiré. Porque lo peor no era la traición. Era darme cuenta de que no sentía rabia. Solo una tristeza enorme, como si me estuviera dando cuenta de algo que ya sabía desde hace tiempo, pero no había querido mirar de frente. Cuando subió, 40 minutos después, traía una excusa preparada. Me dijo que había tenido que esperar en recepción, que había problemas con la reserva. Que un grupo de turistas alemanes había montado jaleo. Se inventó hasta los detalles. Yo le miré a los ojos y asentí. Vaya, qué desastre, le dije. Y me metí en la cama como si nada. Me giré de espaldas y apagué la luz. Ahí fue cuando supe que algo se había roto de verdad. Porque si todavía hubiera esperanza, le habría dicho algo. Le habría gritado, empujado, preguntado. Pero no. Solo quería dormir. Solo quería que esa noche acabara. A la mañana siguiente, actué con normalidad. Bajamos a desayunar, hicimos el check-up, cogimos el coche de vuelta a Valencia. Él no sospechó nada. Pensaría que me había tragado el cuento entero. Pero dentro de mí, algo se encendió. No era venganza.
No era odio. Era otra cosa. Una especie de permiso silencioso que me di a mí misma. Y ahora es cuando la historia cambia de rumbo. Porque unos días después, volví a ver a David. David es fisioterapeuta, trabaja con nosotros en el hospital. Es de Zaragoza, pero lleva años en Valencia. Siempre ha sido el típico compañero simpático, profesional, con una sonrisa lista para cualquiera. Nada llamativo. Pero aquel día, después de una guardia eterna, me alcanzó en la puerta y me ofreció acercarme en coche. Llovía a cántaros y no me apetecía coger el metro, así que acepté. Durante el trayecto, hablamos de tonterías. Del turno, de una paciente pesada, del café asqueroso de la máquina. Nada serio. Pero antes de que me bajara, me dijo algo que no esperaba. Oye, si algún día necesitas hablar, de lo que sea, estoy por aquí, ¿vale? Me quedé en silencio un segundo. Lo miré y asentí. Gracias, le dije. Y bajé del coche con el corazón latiéndome en las sienes. No pasó nada esa noche. Ni la siguiente. Pero ya estaba hecho. Ya había una puerta abierta. Lo peor de todo fue que, por un momento, creí que podía salirme con la mía. No fue algo que planifiqué ni mucho menos. Las cosas simplemente pasaron. Empezamos con cafés rápidos después del turno, luego nos quedábamos charlando en el coche mientras afuera llovía o hacía calor, y de ahí a una cena que supuestamente era por su cumpleaños, en la que acabamos besándonos en un aparcamiento detrás de un centro comercial. Yo sabía que estaba mal. No soy tonta. Sabía exactamente lo que estaba haciendo, pero había algo en mí que se encendía cada vez que estaba con él. Me sentía vista, escuchada, deseada. Me sentía como una persona, no como un mueble más de la casa. Con David no tenía que explicar cómo me sentía, ni pedir atención, ni justificar mi tristeza. Me miraba de verdad, y eso fue lo que me atrapó. Nunca planeé llevarlo más allá de los besos y las caricias furtivas, pero un día, después de una guardia infernal, subí a su piso sin pensarlo. Fue rápido, directo, sin romance ni música ni velas. No fue nada de eso. Fue piel, necesidad, ganas. Y cuando me vi vestida otra vez en su baño, mirándome al espejo con el pelo desordenado y los labios hinchados, me sentí otra. No mejor, no peor. Otra. Alguien que había hecho algo que nunca pensó que haría. Durante semanas viví con esa doble vida sin que Jaime notara nada. O eso creía yo. No me cuestionaba, no me preguntaba, seguía en su mundo de trabajo y partidos de fútbol los domingos, como si nada pudiera sacudirlo. Incluso cuando empecé a llegar más tarde o a inventarme cenas con compañeras, él simplemente sentía y me decía que no me preocupara, que tenía cosas que hacer en casa. En ese momento, creí que su indiferencia era lo que me daba permiso. Si él no se preocupaba, ¿por qué iba a sentirme tan culpable? La noche en que todo cambió fue un jueves. Habíamos terminado la cena en casa, y yo estaba fregando los platos mientras Lucía se duchaba. Jaime me dijo que iba a bajar al trastero a buscar una carpeta con unos documentos del seguro del coche, porque al día siguiente tenía que renovarlo. Bajó como si nada. No pasaron ni 10 minutos cuando regresó, pero no entró por la puerta como siempre. Me llamó desde la entrada y me pidió que bajara un momento. Le pregunté qué pasaba y me dijo, solo ven, por favor. No sé por qué, pero algo en su tono me puso nerviosa. Me sequé las manos y bajé con rapidez. Estaba de pie frente al coche, con la puerta del conductor abierta. Me miró sin hablar, y luego me señaló algo dentro. Era una caja de cartón, de las típicas de mudanza, con cosas mías. Un libro que tenía en la taquilla del hospital, un suéter gris que solía dejar en el coche de David, una crema de manos que nunca uso en casa,
y una bolsita con un par de pendientes que juraría haber olvidado en su piso. Sentí un escalofrío en la espalda. No sabía cómo responder. Me quedé mirando la caja, sin moverme, mientras él seguía ahí, esperando. Entonces me dijo, con una calma que dolía, la semana pasada, cuando fuiste al cine con Clara, llamé al hospital porque me dijiste que te habías dejado el coche allí. Me ofrecí a ir a buscarlo, pero no estabas. Tampoco Clara. Me costó, pero conseguí hablar con la supervisora, y me dijo que tú no habías estado de guardia esa noche. Así que fui a buscar tu coche y, por curiosidad, abrí el maletero. Esta caja estaba ahí. La reconocí porque la traje yo mismo de casa de mi madre hace unos meses. No sabía que habías cogido una. Supongo que se me pasó. Pero cuando vi lo que había dentro, empecé a atar cabos. No supe qué decir. No había forma de explicarlo. No podía inventar una excusa, no podía fingir sorpresa, porque era obvio que sabía todo lo que necesitaba saber. Y aún así, no me gritó, no me insultó, no me pidió explicaciones. Solo me miró con una expresión que no le había visto nunca. Era decepción, sí, pero también algo peor. Era una mezcla de resignación y asco. Como si yo fuera algo que ya no podía tocar sin mancharse. Me quedé paralizada, con la garganta seca. Él cerró la puerta del coche, levantó la caja, me la puso en las manos y dijo, guárdalo donde quieras. Pero que no vuelva a estar en mi coche. Subimos en silencio. Lucía ya estaba en pijama, en el sofá, viendo dibujos. Nos miró y sonrió, sin saber nada, como una bomba de relojería sin temporizador. Jaime se sentó a su lado, la abrazó y le dijo que la llevaría a dormir. Yo me quedé en la cocina, con la caja encima de la mesa, temblando. En ningún momento me pidió que me fuera. Ni esa noche, ni la siguiente. Pero tampoco volvió a hablarme. No de verdad. Las pocas palabras que intercambiamos eran sobre Lucía, la compra, o cosas prácticas. Me hablaba como si fuera una compañera de piso con la que había tenido una discusión hace años. Y yo, en lugar de enfrentarme, de suplicar o de llorar, seguí con el juego. Porque no sabía qué hacer con todo eso. Porque me daba vergüenza mi propia tristeza. Durante los días siguientes, empecé a notar cambios pequeños, pero constantes. Dejó de usar su taza de siempre, la azul con el logo del Valencia. Cambió la contraseña del wifi. Sacó su ropa del armario y la guardó en una maleta. Pero la dejó allí, sin moverse. No me decía a dónde iba ni cuándo volvería. Solo salía por la mañana y volvía por la noche, a veces más tarde de lo normal. No pregunté. No tenía fuerzas. Sabía que estaba preparando algo, pero no quería saber qué. Hasta que lo supe. Durante los días siguientes la casa se volvió un lugar extraño. No había gritos ni discusiones, pero el silencio pesaba como si el aire se hubiera vuelto espeso. Jaime se comportaba con una calma casi estudiada, demasiado meditada para ser natural. Se levantaba temprano, preparaba el desayuno para Lucía, la llevaba al colegio, se iba al trabajo y regresaba a la hora justa para cenar. Me hablaba solo lo necesario, siempre en el tono correcto, sin una sola palabra más. No me ignoraba del todo, pero tampoco me reconocía como su mujer. Yo intentaba seguir la rutina, preparar la cena, mantener la casa ordenada y comportarme con normalidad delante de nuestra hija, pero por dentro me sentía observada, como si en cualquier momento fuese a recibir un golpe del que no me pudiera recuperar. Sabía que esa calma era una forma de castigo, pero no sabía cuándo ni cómo pensaba cobrárselo. El jueves siguiente, al llegar a casa, me dijo que necesitábamos hablar. Me lo soltó con voz neutra, sin gestos ni expresiones. Estaba sentado en el sofá, con la chaqueta todavía puesta,
y me señaló el sillón de enfrente. Me senté sin decir nada, con el corazón latiendo tan fuerte que me costaba respirar. No me gritó, ni me acusó de nada. Simplemente empezó a hablar. Dijo que llevaba tiempo sospechando que algo pasaba, que no había querido creerlo porque pensó que era una crisis más, una etapa como las que atraviesan todas las parejas, pero que después de lo del hotel y de algunas cosas que había notado antes, había empezado a atar los cabos. Me explicó que llevaba semanas fijándose en mis horarios, en la forma en que me arreglaba antes de salir, en la manera en que evitaba el contacto físico. Dijo que había intentado convencer a sí mismo de que eran imaginaciones suyas, pero que ya no podía seguir haciéndose el tonto. Yo lo escuchaba en silencio, con las manos apretadas entre las rodillas. No había excusa posible. No podía fingir que no entendía de qué estaba hablando. Cuando terminó, me miró y dijo, sin elevar la voz, quiero que me lo digas tú. No quiero pruebas ni explicaciones, solo quiero escucharlo de tu boca. Tuve la sensación de que, si mentía en ese momento, me hundiría del todo. Pero decir la verdad también era hundirme, solo que de otra forma. Sentí que no tenía salida. Respiré hondo y le dije que sí, que había alguien. No dije su nombre. No di detalles. Solo reconocí que había pasado, que no había sido un error puntual, que había estado viéndome con esa persona durante un tiempo. Jaime no reaccionó de inmediato. Me observó unos segundos que se me hicieron eternos, y después se levantó despacio. Caminó hacia la ventana, se quedó mirando afuera, y cuando habló lo hizo sin girarse. No sabes cuánto me costó entender que esto era real. Pensaba que, si te descubría, me sentiría furioso, que me saldría el odio por la boca, pero no. No tengo rabia, Nuria. Tengo una especie de vacío que no sé cómo describir. Y eso es peor. Porque cuando odias, al menos sientes algo, y yo ya no siento nada. Solo cansancio. Esa frase me golpeó más que cualquier grito. Intenté decir algo, pedirle perdón, explicarle lo que yo misma todavía no entendía, pero levantó una mano para que me callara. No quiero escuchar el porqué. No quiero que me digas que te sentías sola, o que yo estaba distante, o que fue un error. No me interesa ninguna justificación. Solo quiero que asumas lo que hiciste y entiendas lo que va a pasar ahora. Su tono seguía siendo controlado, pero había una dureza nueva en él, una firmeza que nunca le había visto. Dijo que no iba a echarme de casa por respeto a nuestra hija, pero que las cosas no iban a seguir igual. Me informó que había pedido una semana de vacaciones y que Lucía se quedaría con mis padres esos días, porque necesitaba espacio para decidir qué hacer. Me pidió que no lo buscara, que no lo llamara, que no intentara contactar con él de ninguna forma. Dijo que necesitaba pensar y que yo debía respetar eso. No hubo portazo, ni llanto, ni drama. Simplemente subió a su habitación, hizo una maleta y se fue. Así, sin más. Esa noche dormí en el sofá, sin poder cerrar los ojos. Tenía la cabeza llena de pensamientos que se atropellaban. Quería arrepentirme, pero al mismo tiempo había una parte de mí que no podía dejar de pensar en cómo habíamos llegado a ese punto. Todo lo que nos unía parecía haberse borrado en cuestión de horas. Cuando amaneció, el piso olía a café recién hecho y a pan tostado. Bajé a la cocina y me encontré con la mesa preparada y un papel doblado encima. Era una nota corta, escrita con su letra firme: Lucía está en casa de tus padres. Me voy unos días. No me busques. Cuando vuelva hablaremos. Ni una palabra más. Ninguna firma. Ninguna despedida. Los primeros días fueron un infierno. No sabía qué hacer con tanto silencio. Mi madre, que no sabía nada, pensaba que Jaime estaba de viaje por trabajo, y yo no fui capaz de decirle la verdad. Inventé una excusa para justificar que Lucía se quedara con ellos toda la semana.
En casa, cada objeto me recordaba a algo. El cepillo de dientes de él en el baño, su taza vacía, el sonido del ascensor cuando lo oía llegar por las noches. Todo eso se había convertido en un eco insoportable. Intenté distraerme yendo a trabajar, pero ni siquiera podía concentrarme. Tenía la sensación de que todos sabían lo que había hecho, aunque nadie dijera nada. Cada vez que alguien me miraba, creía ver reproche en sus ojos. Ni siquiera David me servía de refugio. Cuando me preguntó qué me pasaba, le dije que no quería hablar. Él insistió, pero le pedí que no me llamara por un tiempo. Me sentía sucia, confundida y sola. Una tarde, mientras regresaba del hospital, me encontré con Jaime en el portal. Llevaba la misma ropa con la que se había marchado. No parecía agotado ni desaliñado. Solo distante. Me miró y me saludó con un leve gesto. Subimos juntos en el ascensor, sin hablar. Cuando llegamos al piso, me dijo que necesitábamos sentarnos un momento. Entramos en el salón. Se sentó frente a mí, igual que la última vez. Me dijo que había tomado una decisión. Que no quería separarse todavía, pero que tampoco iba a fingir que todo seguía igual. Dijo que se quedaría en casa, pero que dormiríamos en habitaciones separadas, que no habría más cenas familiares ni gestos cariñosos, y que cada uno se ocuparía de sus cosas. Añadió que lo hacía por Lucía, no por mí. No pienso destruirle la infancia porque tú no supiste controlar tus ganas de sentirte especial, dijo con frialdad. Intenté responder, pero su voz me cortó. No digas nada. No me interesa lo que sientes. Ya tuviste tiempo para pensar en eso mientras te acostabas con otro. Después de decir eso, se levantó y se fue a su nueva habitación, la que antes usábamos de despacho. Escuché cómo cerraba la puerta y cómo movía los muebles. El ruido de la cama al arrastrarse por el suelo sonó como una sentencia. Me quedé sola, sentada en el sofá, sin saber si llorar o gritar. En ese momento entendí que el castigo real no era el enfado, sino la indiferencia. No quería venganza, no quería destruirme. Solo quería que desapareciera de su vida, pero sin moverme del mismo lugar. Y eso dolía más que cualquier cosa. Los días siguientes fueron un ejercicio de supervivencia. Cada mañana nos cruzábamos en la cocina, intercambiábamos frases cortas sobre Lucía o sobre la compra, y luego cada uno se iba por su lado. No había reproches, pero tampoco miradas. Vivir así era peor que cualquier discusión. La casa seguía igual por fuera, pero todo lo que significaba había desaparecido. Cada noche, al acostarme sola, pensaba en lo que había perdido y en la certeza de que nada volvería a ser como antes, aunque él decidiera quedarse. Sabía que el verdadero golpe aún no había llegado, y que, cuando llegara, no iba a poder evitarlo. La primera señal de que algo más estaba por venir llegó el viernes por la tarde, una semana después de su regreso. Yo estaba en la cocina cortando verduras para la cena cuando escuché el timbre. Pensé que sería algún repartidor o una vecina, pero al abrir la puerta me encontré con una mujer de unos 40 años, vestida con un uniforme de limpieza y una carpeta en la mano. Me dijo que venía por la entrevista. No entendí nada. Le pregunté qué entrevista y me respondió que el señor Jaime la había citado para hablar sobre el trabajo de mantenimiento y limpieza del piso. En ese momento, sentí una punzada de incomodidad. La invité a pasar, aún sin comprender qué estaba pasando. Llamé a Jaime desde el pasillo y él apareció al instante, sin alterarse. Saludó a la mujer con cortesía y le pidió que esperara en la cocina. Cuando se quedó a solas conmigo, me miró con la serenidad calculada que ya me resultaba insoportable. Me explicó que, a partir de la semana siguiente, la mujer vendría 3 veces por semana a limpiar y cocinar, porque él no tenía intención de seguir compartiendo responsabilidades domésticas conmigo.
Dijo que no le parecía justo que yo siguiera encargándome de nada que pudiera confundir a Lucía sobre nuestra situación. Así no habrá malentendidos, Nuria. Cada uno tiene su espacio y sus tareas. No quiero que sientas que te debo algo. No me debes tú tampoco nada. Es una cuestión práctica, añadió, sin un cambio en el tono. Lo miré con una mezcla de rabia y humillación. No me dio tiempo a responder, se giró y volvió con la mujer para comenzar a explicarle lo que tenía que hacer. Durante la entrevista, yo permanecí en silencio. Escuchaba cómo hablaba de la casa, de los horarios, de las zonas que quería mantener cerradas. Mencionó que la habitación que él ocupaba no debía tocarse, que la otra, la mía, podía limpiarse solo si yo lo autorizaba. Todo estaba detallado con una frialdad que me dejaba sin aire. Cuando la mujer se marchó, le pregunté si lo había hecho para fastidiarme. Me miró con cansancio y dijo que no, que simplemente había decidido organizar su vida sin contar conmigo. No me interesa molestarte. Solo quiero que todo esté claro. Si no te gusta, puedes irte cuando quieras. No te voy a impedir nada, fue su única respuesta antes de encerrarse de nuevo en su habitación. Esa noche me costó dormir. La sensación de que cada decisión que tomaba era un recordatorio de mi lugar en aquella casa me revolvía el estómago. A la mañana siguiente, cuando me levanté, su ropa ya no estaba en el armario del pasillo. En su lugar, había una carpeta con documentos. No tardé en entender que eran copias de contratos y extractos bancarios. Había modificado la cuenta conjunta para dejar solo los gastos de Lucía y los de la hipoteca, dividiendo todo lo demás. También había dejado un listado de las facturas domiciliadas, con su parte detallada y la mía. Lo hizo con tanta precisión que resultaba insultante. No había un solo apunte fuera de lugar. Todo perfectamente calculado. Lo que más me impactó fue la nota que acompañaba a los documentos. Ya no somos un equipo, Nuria. No quiero deberte nada ni que me debas nada. Esto es lo más justo que puedo ofrecerte. Esa frase, escrita con su letra firme, fue lo más parecido a una sentencia que recibí en mi vida. Esa misma tarde, mientras intentaba no pensar, llamé a mi hermana para desahogarme. No le conté toda la verdad, solo que las cosas con Jaime iban mal y que parecía decidido a separarse. Ella me aconsejó que hablara con él, que tratara de arreglarlo por Lucía. No quise decirle que ya no había nada que arreglar, porque ni siquiera tenía claro qué significaba eso. Mientras hablaba, escuché que Jaime entraba en casa. Cuando colgué, me dijo que necesitábamos hablar de algo. Me pidió que nos sentáramos en la mesa del salón. Sacó una carpeta azul y la abrió delante de mí. Dentro había varias hojas con encabezados de una gestoría. Me explicó que había iniciado los trámites para una separación legal, pero que, de momento, no iba a presentarla oficialmente. Quiero que sepas que no pienso pelear por la custodia. Lucía va a quedarse contigo la mayor parte del tiempo, pero quiero que sepa que sigo siendo su padre y que estoy aquí. No pienso desaparecer, pero tampoco voy a fingir que seguimos casados. No te voy a dejar tirada, pero no me vas a tener cerca. Mientras hablaba, yo lo observaba intentando encontrar alguna grieta en esa seguridad tan controlada, algo que me indicara que aún había sentimientos, aunque fueran negativos. No encontré nada. Le pregunté si había alguien más. Me respondió sin pestañear que no tenía tiempo ni ganas para eso. No necesito a nadie para saber que no quiero estar contigo. Me bastó verte mentir para entender que ya no me interesa lo que pase contigo. Eso no se arregla con disculpas ni con promesas. No hay vuelta atrás, Nuria. Puedes quedarte en la casa, pero para mí esto se ha terminado. Intenté hablar, decirle que no lo planeé, que no supe parar a tiempo, que me sentí invisible, pero me interrumpió. Siempre hay un momento en que se puede parar. Lo sabes. Lo sabías.
y no lo hiciste. Lo demás son excusas. No pienso escucharlas más. Luego se levantó y se fue a su habitación. Cerró la puerta y encendió la radio, lo bastante alta para que no se oyera nada más. Esa noche me quedé en la cocina, sola, mirando la carpeta con los papeles de la separación. No lloré. Ni siquiera sentí tristeza en ese momento, sino un cansancio absoluto. Pensé en David, en la forma en que me hablaba, en cómo su voz había dejado de tener sentido desde que todo se descubrió. No había nada de emoción en recordarlo, solo una sensación de error irreversible. Me di cuenta de que había arruinado todo lo que había construido durante 10 años, no por amor, sino por una necesidad absurda de sentirme viva, una necesidad que ahora me parecía ridícula. Cuando subí a mi habitación, vi que la puerta del cuarto de Lucía estaba entreabierta. Me asomé y la encontré dormida, abrazada a su muñeca. Me senté en el borde de la cama y pensé que lo peor de todo era que, tarde o temprano, también ella se enteraría de lo que había pasado. Y cuando lo hiciera, no habría forma de explicarlo sin que me mirara con el mismo desprecio que su padre. El domingo por la mañana, Jaime me dijo que se iba a casa de sus padres unos días. Me pidió que le avisara cuando necesitara hablar de los horarios para ver a Lucía. Su tono era tan impersonal que por un instante pensé que estaba escuchando a un extraño. No me dio tiempo a responder. Cogió una maleta pequeña, me deseó que tuviera un buen día y se marchó. Ni un abrazo, ni una mirada. Nada. Me quedé en el salón, escuchando el sonido del ascensor bajando, y comprendí que su venganza no consistía en destruirme con ira o con palabras, sino en desaparecer poco a poco hasta que me quedara sola con la culpa. Lo entendí demasiado tarde. Durante los días siguientes apenas comí. Fui al hospital, cumplí con mis turnos, pero cada movimiento se sentía mecánico. Cuando llegaba a casa, la ausencia de Jaime era un vacío que se notaba en cada detalle. La taza limpia, la cama sin desorden, el perchero con un solo abrigo. Todo tenía un orden que me resultaba insoportable. Mis padres notaron que algo iba mal. Mi madre me preguntó si estábamos teniendo problemas. Le dije que solo estábamos distantes, que necesitábamos tiempo. No supe mentir mejor. Cada vez que me miraba al espejo, veía una versión de mí que no reconocía. Ni esposa ni amante ni madre suficiente. Solo alguien que había perdido el control de su propia historia. La semana siguiente, Jaime volvió una noche. Lucía ya dormía. Entró en casa sin decir nada, se sentó frente a mí y me miró largo rato antes de hablar. He decidido algo más. No voy a seguir aquí. Voy a alquilar un piso cerca del trabajo. Ya lo tengo apalabrado. No quiero que Lucía piense que esto es una guerra. Vamos a hacer las cosas bien, sin dramas. Pero quiero que tengas claro que no voy a permitir que vuelvas a acercarte a mí como si nada. No habrá reconciliación, ni intentos, ni cenas para hablar. No quiero eso. Quiero distancia, y la voy a tener. Su tono fue tan firme que entendí que no había espacio para discutir. Me quedé en silencio, con la garganta ardiendo. Él se levantó, sacó un sobre de su chaqueta y lo dejó sobre la mesa. Aquí están las copias de los papeles. Léelos si quieres. No los firmes todavía. Solo léelos. Quiero que entiendas exactamente lo que estás aceptando. Después se fue a dormir al cuarto que todavía era suyo, sin decir nada más. Esa noche supe que su venganza no iba a tener forma de grito ni de escándalo. Su venganza era hacerme vivir con la consecuencia exacta de mis actos, sin ofrecerme una salida, sin darle espacio al perdón. Y lo peor es que entendí que, en cierto modo, tenía razón. No quería leer los papeles, pero lo hice.
Me encerré en mi habitación después de escuchar cómo se cerraba la puerta del cuarto de Jaime y abrí el sobre con una mezcla de ansiedad y resignación. No había nada fuera de lugar. Todo estaba detallado con exactitud. Distribución de días para Lucía, acuerdos económicos, cuentas bancarias separadas, incluso horarios de visitas en fines de semana alternos. Jaime había hecho todo sin necesidad de un abogado aún, pero se notaba que había consultado a alguien. Me fijé en cada frase y me di cuenta de que no había odio en sus decisiones, solo una voluntad clara de no dejarme espacio para el arrepentimiento. Había tomado decisiones desde la lógica, con la misma frialdad con la que firmaba documentos en su trabajo. Cuando terminé de leer, doblé las hojas con cuidado y las dejé sobre la mesa, donde se quedaron varios días sin que él dijera nada más. Lucía seguía sin saber nada, al menos no del todo. Preguntaba por qué su padre dormía en otra habitación, por qué ya no comíamos juntos como antes, por qué no salíamos los tres los domingos. Yo le respondía con evasivas. Le decía que su padre y yo teníamos mucho trabajo, que necesitábamos descansar. No sabía cómo hablarle con claridad sin romper algo en ella. Jaime, en cambio, se mostraba natural con ella, atento, cariñoso, sin signos de tensión. Jugaba con ella, la llevaba al parque, le ayudaba con los deberes. Nunca mencionaba lo que estaba pasando. Frente a ella era el mismo padre de siempre, tal vez más dedicado que antes. Y eso me dolía aún más, porque me dejaba completamente sola en el papel de la que no sabe qué hacer. Una noche, mientras Lucía dormía, bajó a la cocina y me encontró sentada frente a una taza de té frío. Se apoyó en la puerta y me preguntó si había leído el documento. Le dije que sí. Me preguntó si tenía alguna duda. Le dije que no. Me observó unos segundos, cruzó los brazos y me dijo que iba a firmar el contrato del piso al día siguiente. Que se iría en 2 semanas. Que dejaría la casa como estaba, que no quería llevarse nada salvo su ropa, sus libros y un par de cosas personales. No necesito nada más. Esta casa puede seguir siendo tuya, por mí no hay problema. No quiero entrar en discusiones de propiedad. Solo quiero paz, dijo. Le pregunté si pensaba contarle a Lucía lo que estaba pasando. Me respondió que sí, pero que lo haría con cuidado, sin mencionar detalles, sin hacer daño. No voy a decirle lo que hiciste. No pienso usarla contra ti. Es mi hija, no una herramienta. Pero tampoco voy a mentirle. Sabrá que sus padres ya no están juntos porque ya no pueden vivir en la misma casa. No necesita saber más por ahora, explicó. Le dije que quería estar presente cuando se lo contara. Me dijo que lo hablaríamos cuando llegara el momento. El día en que firmó el contrato del piso, volvió con una expresión más relajada. Me pidió que le ayudara a recoger sus cosas el fin de semana, que prefería hacerlo todo en un solo día. Acepté sin saber por qué, tal vez porque sentía que era lo mínimo que podía hacer. El sábado por la mañana, mientras Lucía estaba en casa de mis padres, empaquetamos juntos sus libros, su ropa, sus discos, unas carpetas con fotos y documentos personales. No hablamos apenas. Yo le pasaba cajas, él las cerraba y las bajaba al coche. Al final, antes de irse, se quedó parado frente a la puerta. Me miró por primera vez en días, con expresión seria, sin dureza. Quiero que entiendas algo, Nuria. No te deseo mal. No quiero que fracases, ni que sufras. Pero tampoco quiero volver a sentir lo que sentí contigo. Lo que pasó no lo puedo borrar, pero sí puedo decidir que no quiero vivir así. Y eso es lo que estoy haciendo. El tiempo dirá si podemos convivir como padres sin herirnos más. Por ahora, solo necesito distancia. Asentí sin decir nada. No tenía derecho a pedirle otra cosa. Las 2 semanas siguientes fueron extrañas. La casa se sentía vacía,
pero al mismo tiempo más ordenada. Jaime venía a ver a Lucía cada 2 días y pasaba un rato con ella. Yo me encerraba en mi cuarto o salía a dar una vuelta. No me preguntaba por mí, no me miraba directamente. Si necesitaba algo, lo pedía por mensaje. Todo era práctico, educado, lejano. Cuando Lucía le preguntó por qué ya no vivía con nosotras, le dijo que había conseguido un piso cerca del trabajo, que eso le permitiría estar más tranquilo y tener más tiempo para ella. Ella aceptó la explicación sin dramatismo. Los niños, a veces, entienden más de lo que uno cree. Una tarde, cuando fue a recoger a Lucía para pasar el fin de semana, me pidió hablar unos minutos antes de salir. Me dijo que había tomado otra decisión, que quería regular la situación oficialmente. Presentaríamos el documento ante el juez para establecer una separación legal, con acuerdo mutuo, sin abogados si era posible. Dijo que ya lo había consultado y que sería mejor para todos. Le dije que estaba de acuerdo. Me pidió que lo acompañara a la gestoría la semana siguiente. No vamos a hacer una guerra de esto. Ya hay suficiente daño hecho, dijo. Le pregunté si pensaba pedir la custodia compartida. Dijo que no por ahora, que prefería estabilidad para Lucía, que podía verla siempre que quisiera, pero que necesitaba tener una rutina clara. Esa misma noche, me senté sola en el sofá del salón, con la televisión encendida sin volumen. Pensé en todo lo que había pasado desde que lo vi con esa mujer en el hotel, en cómo mi vida había girado en un sentido completamente distinto al que imaginaba. Nunca pensé que mi matrimonio terminaría así, en silencio, sin peleas, pero con un vacío que dolía más que cualquier grito. No sabía si lo amaba aún, pero sí sabía que lo había perdido de una manera definitiva. No solo se había ido de casa, se había ido de mí como persona. Ya no era su referencia, ni su refugio, ni su plan de futuro. Cuando nos vimos en la gestoría, no hubo sorpresa. Firmamos el documento con calma. El funcionario nos miró con cierta curiosidad, como si esperara alguna reacción emocional. Pero no hubo nada. Jaime guardó su copia, me deseó suerte, y se marchó sin mirar atrás. Yo me quedé unos minutos sentada afuera, mirando a la gente pasar. Sentí una mezcla de culpa y alivio. Culpa por lo que hice, por cómo lo rompí todo. Alivio porque al menos el castigo había terminado de ejecutarse. No sabía cómo iba a reconstruirme después de esto, pero entendí que ya no podía seguir culpando a nadie más. Jaime no volvió a hablar de nosotros. No preguntó por David, no mencionó el pasado. Solo hablaba de Lucía, de sus horarios, de sus deberes, de su salud. Nuestra relación se convirtió en un intercambio funcional, como el de dos desconocidos que comparten una responsabilidad. Y así debía ser. Él había cumplido su palabra. No me insultó, no me expuso, no me negó el derecho a ser madre. Me quitó todo lo demás, pero no me destruyó. Lo hizo a su manera, con hechos, sin violencia. Me obligó a mirar lo que quedaba de mí sin la protección de su afecto. Y eso fue suficiente para que yo comprendiera el daño real de lo que había hecho. No sé en qué momento dejé de esperar que volviera. Durante las primeras semanas después de que firmáramos los papeles, todavía había una parte de mí que pensaba que tal vez, con el tiempo, Jaime podría perdonarme, que las cosas podían encontrar una forma de reacomodarse, no como antes, pero al menos con un tipo de cercanía diferente, algo que nos permitiera no vernos solo como los responsables compartidos de una niña. Pero pasó el tiempo, y cada encuentro era una muestra más de que para él yo ya no existía como mujer, ni como pareja, ni como parte de su vida personal. Había asumido una distancia definitiva, precisa, sin grietas. Me hablaba por necesidad, respondía con educación, y siempre se marchaba sin mirar atrás. No hubo un solo gesto que me diera espacio para pensar que aún me guardaba algo de afecto. Y en algún momento, aunque no sabría decir exactamente cuál,
Entendí que ya no tenía sentido seguir esperando. Volví a ver a David 2 meses después de que Jaime se mudara. Fue en el hospital, en el pasillo de radiología. Él venía saliendo de una consulta y me saludó con una sonrisa incómoda, una de esas que parecen un gesto automático más que una emoción real. Le pregunté cómo estaba, me dijo que bien, que todo seguía igual, y me preguntó por Lucía. No mencionó nada de lo que había pasado entre nosotros. Ni siquiera intentó saber cómo me sentía. Supongo que él también entendió que lo nuestro nunca fue una historia de amor, que solo fuimos dos personas encontrándose en un momento equivocado, y que todo lo que vino después no tenía ningún valor real fuera de ese contexto. Nos despedimos con un cuídate rápido, y no volvimos a cruzar palabra desde entonces. No sentí tristeza. Solo un cierre lógico de algo que ya había muerto incluso antes de que todo se descubriera. Durante los meses siguientes me concentré en Lucía, en mi trabajo, en mantener la casa en orden y en no pensar demasiado. Algunas noches me encontraba sola frente al televisor encendido, repasando mentalmente todo lo que había pasado, intentando entender en qué momento exacto crucé esa línea sin retorno. Intentaba recordar qué pensé justo antes del primer beso, de la primera mentira, del primer silencio largo en casa. Y no había respuesta clara. Solo una sucesión de decisiones pequeñas que, juntas, terminaron destruyendo una vida entera. Nadie me empujó. Nadie me obligó. Fui yo. Y cuanto más tiempo pasaba, más difícil era justificarlo. Mi familia tardó en enterarse. No porque lo ocultara activamente, sino porque simplemente nadie preguntó. Mi madre pensó que estábamos en una crisis, que Jaime había necesitado un tiempo. A los 4 meses de la mudanza, le dije la verdad. No toda. Solo que había fallado, que él no lo perdonó, que se había ido y que no iba a volver. No hizo preguntas. Me abrazó sin decir nada, y luego cambió de tema. Nunca más lo mencionó. Mis hermanas, cada una a su manera, mostraron reacciones distintas. Una se distanció, la otra se mostró más comprensiva. No les di detalles. Sentí que no merecía tampoco que me consolaran. No es que quisiera castigarme, es que sentía que explicar lo que había pasado solo serviría para generar lástima o juicio, y no quería ninguna de las dos cosas. La relación con Jaime se volvió estable dentro de lo que podíamos esperar. Venía a ver a Lucía con regularidad, cumplía con cada acuerdo sin excepción, nunca faltó a un compromiso ni retrasó una visita. Hablábamos sobre la escuela, las actividades, las decisiones médicas, y poco más. No hubo errores, ni retrocesos, ni acercamientos incómodos. Parecía tenerlo todo bajo control. Yo mantenía la rutina lo mejor que podía, sin mostrar cansancio, sin pedir ayuda, sin exponerme más de la cuenta. Durante los fines de semana que él se la llevaba, yo aprovechaba para ordenar, limpiar, hacer compras, o simplemente descansar. Al principio me costaba llenar esos huecos de silencio, pero con el tiempo aprendí a soportarlos. Incluso llegué a apreciarlos. Era un tipo de soledad distinta. Una que no dolía, sino que me obligaba a pensar sin escapatorias. Un día, meses después, al recoger a Lucía, me pidió hablar unos minutos. Estábamos en la puerta, ya de noche. Me dijo que iba a empezar una relación con alguien, que lo consideraba justo contármelo porque tarde o temprano Lucía lo sabría. Me dijo que era algo reciente, que no pensaba introducirla de inmediato en su vida, pero que quería dejar claro que no estaba ocultando nada. Me lo dijo con respeto, sin soberbia, sin provocación. Asentí. No dije nada más. No me sentí celosa, ni herida, ni reemplazada. Me sentí neutral. Y eso fue lo que más me impactó. Porque en ese momento me di cuenta de que él ya estaba lejos, tan lejos que su vida ya no me afectaba de ninguna forma personal.
Había superado el lugar que yo ocupaba en su vida, y aunque me doliera admitirlo, eso era lo mejor que podía. No sé cómo empezar esto sin que suene a telenovela barata, pero imagínate esto, estás en un hotel con tu marido, en un balneario de lujo en La Rioja, celebrando tu 10º aniversario de boda. Todo parece perfecto. El vino es bueno, la cena ha sido deliciosa, y cuando subís a la habitación, él dice que va a bajar un momento a recepción porque la tarjeta de la puerta está fallando. Tú te quedas arriba, en bata, copa en mano, pensando que por fin habéis salido de la rutina, que quizás las cosas puedan mejorar entre vosotros. Y entonces, media hora después, abres la ventana del balcón para ver si ya vuelve, y lo ves abajo, en la terraza exterior del restaurante. Con otra mujer. Y no es una cena de trabajo, ni una conversación informal. Es una cita. Ella se ríe, se toca el pelo, le acaricia la muñeca. Él se inclina hacia ella como si el mundo se hubiera apagado a su alrededor. Y tú estás en bata, descalza, congelada en la barandilla de un hotel de 4 estrellas mientras tu mundo se derrumba sin hacer ruido. Así empieza esto. Yo me llamo Nuria. Tengo 35 años, soy enfermera en el Hospital La Fe de Valencia, y llevo casada con Jaime desde los 25. 10 años, que se dicen rápido, pero se sienten como 3 vidas distintas. Nos conocimos cuando yo hacía prácticas, él era médico residente, y durante los primeros años no me preguntes por qué, funcionaba. Teníamos chispa, nos reíamos, hacíamos planes, viajábamos. Tuvimos una hija, Lucía, que ahora tiene 6 años. Una niña buenísima, dulce, que no tiene ni idea de lo que pasa entre sus padres. El caso es que últimamente, como muchas parejas, entramos en una dinámica rara. No mala, pero sí, hueca. Dormíamos juntos, sí, pero no nos tocábamos. Cenábamos juntos, pero no hablábamos. Criábamos a nuestra hija como un equipo de trabajo, sin gestos, sin miradas. Y aún así, yo seguía ahí, aguantando, convencida de que esto le pasa a todo el mundo, que es cuestión de tiempo, que la chispa volverá. Por eso planeé ese fin de semana en el hotel. Lo pagué yo, lo organicé yo, lo reservé todo como una sorpresa. Jaime puso cara de bueno, vale cuando se lo conté, pero accedió. El viaje en coche fue silencioso, pero yo no perdía la esperanza. Pensé que tal vez solo necesitábamos alejarnos del ruido, del trabajo, de la rutina. Que aún había algo que rescatar. Y mírame. 10 de la noche, copa de vino blanco en la mano, y mi marido abajo, sonriendo como un adolescente a una mujer que no soy yo. No hice una escena. No bajé corriendo, no grité,